Saludo de bienvenida para los honorables panelistas, doctora Sandra Ibarra Vélez, un placer que nos esté acompañando en la tarde de hoy. Doctor Juan Carlos Henao, también un placer que haya podido acompañarnos en este importante evento, y nos acompañará también vía virtual el doctor Paulo Abreu, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el pasado mes de junio del 2021. ¿Cómo vamos a adelantar este panel? Vamos a tener unas intervenciones por parte de cada uno de los panelistas por un máximo tiempo de 15 minutos. Posterior a ello, vamos a tener una ronda de preguntas y cerraremos el panel a las 4:30. Había querido que la doctora Sandra, por supuesto, iniciara su intervención. Sin embargo, me ha solicitado de manera expresa que por cortesía y hospitalidad de nuestro país le demos la palabra en primera instancia al doctor Paulo Abreu de Brasil, quien estamos tratando de conectar. Sin embargo, si no nos alcanza a responder de manera oportuna, pues doctora Sandra, podemos empezar. Yo quiero hacer una introducción en este panel, que es un panel bastante curioso, porque tiene 3 palabras que pueden parecer sencillas, pero esta última es la que nos pone el picante en este panel. Tenemos justicia, derechos humanos y lo que se denomina en inglés lawfare o guerra jurídica. De aquí lo interesante de este importante panel. En tal sentido, y mientras realizamos los ajustes tecnológicos con el profesor Abreu, quisiera a título de introducción contarles un poco qué es esto del lawfare. Es, digamos, o se ha definido como un neologismo construido pues básicamente por 2 palabras en inglés. Por una parte law y por otra parte warfare. Desde el punto de vista etimológico, significa básicamente la guerra a través del derecho, o dicho en otras palabras, el uso del derecho como un arma de guerra. Es importante también remontarnos a unos antecedentes muy rápidos. Para el año 2001, para entonces el coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, Charles Dunlap, escribió por primera vez un ensayo para la Universidad de Harvard, para la Escuela Kennedy de Gobierno, en que mencionó por primera vez este término que ha venido desarrollándose y evolucionando en todo el mundo. Ninguno de los países es ajeno a este fenómeno que ha venido haciendo carrera y que ha venido evolucionando, no solo para referirnos a situaciones bélicas o situaciones de guerra, sino también para ser usado en otros tipos de situaciones. En el ensayo que les menciono, él define el lawfare como ese medio de guerra a través del cual la ley es utilizada como un vehículo para obtener un objetivo militar. Para ese momento, en clave, repito, de un conflicto armado o de una situación bélica. Esta herramienta básicamente se le han dado como 3 atribuciones, o mejor, o ha venido contrariando 3 situaciones. La primera, claramente, que es un abuso del derecho. La segunda, una utilización indebida de las normas. Y tercero, pues que pretende este uso de la guerra jurídica o del lawfare, pretende buscar una ventaja estratégica o favorecer un interés particular. Como todos lo sabemos, pues el derecho al debido proceso, aquí con nuestros magistrados de la Corte Constitucional, el derecho al debido proceso, el derecho de defensa, el derecho a tener un juzgamiento por parte de un tribunal imparcial, el derecho a ser juzgado con normas preestablecidas, pues
fue una de las principales conquistas de la Carta Magna de 1215, después de la Declaración de los Derechos del Hombre, y hoy, por supuesto, en nuestra Constitución Política de Colombia, Carta Magna de 1991. Disculpe, amigo. Hola, hola. Hola, hola. Por normas preestablecidas, pues se viene desarrollando, por supuesto, desde la Carta Magna desde 1215, después en la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano de 1789, en nuestra Constitución Política de 1991, en el Pacto de San José y en otros instrumentos. Vienen dando toda esa serie de garantías que justamente las que busca debilitar y afectar lo que se denomina como lawfare. Otro principio, digamos, de la estructura estatal moderna es justamente la separación de poderes, que ¿qué busca? Pues generar pesos y contrapesos, busca generar ese equilibrio. ¿Para qué? Pues como todos lo sabemos, para que el poder no se concentre. Y de esta manera evitar los regímenes dictatoriales. Desde este punto de vista, entonces, ¿cuál es el fin del lawfare? Para cerrar esta breve introducción, pues romper ese equilibrio de pesos y contrapesos. ¿Con qué? Repito, con el fin de cooptar el aparato judicial. 2, dirigir una persecución contra una persona o institución que se denomina un enemigo o un objetivo determinado, y generar las crisis institucionales. De esta manera después viene una segunda fase de ese lawfare, que es la difusión a través de los medios de comunicación, justamente para generar esa pérdida de confianza, repito, sobre esa persona o institución determinada. Es por esto que hoy estos ilustres panelistas que nos acompañan de manera presencial y de manera virtual nos van a ayudar a analizar este fenómeno, a entenderlo, y cuál es la óptica desde el punto de vista de los jueces, como también a la luz de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, de esta manera quisiera darle la palabra al doctor Paulo Abrao de Brasil, que me confirman ya está conectado con nosotros. Profesor, bienvenido, muy buena tarde desde Colombia, y tiene usted el uso de... Déjame intentar si logro hacer el video, si no, bueno, lo intentaré hacer por lo menos por audio. Un instante. Estoy cambiando de ritmo. Muchas gracias, doctor Abrao. Estamos muy atentos y muy inquietos por escucharlo. A este importante evento en Barranquilla, Colombia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación.
É um grande gosto participar deste encontro e compartilhar aí algumas reflexões com vocês, ao lado de tanta gente boa de nossa região, para refletir, para pensar, não, juntos sobre um fenômeno que efetivamente pode ser considerado um dos fenômenos mais graves em termos de violação aos direitos humanos, exatamente porque resulta em uma perda de confiança por parte da sociedade ao redor dos princípios da independência do poder judicial, da neutralidade do juiz e da imparcialidade do sistema de justiça, que são fundamentais para que se pueda continuar creyendo em la construção progressiva do Estado de Direito em cada um de nossos países. A mim me interessa particularmente discutir com vocês como esse fenômeno se ha reproduzido em distintos casos em nossa região e se ha transformado em um instrumento de luta política em distintos países da região, independentemente dos matizes ideológicos, dos recortes ideológicos, e vou falar especificamente de dois casos que são de recortes ideológicos muito distintos, uno de persecução tipicamente generada em contra políticos de matiz ideológica de esquerda e outra persecuções generadas por parte de governos de esquerda na região, que é o caso brasileiro e o caso de Nicarágua. O caso brasileiro é muito emblemático, porque desde o Brasil se disparou a Operação Lava Jato e que ha sido uma referente importante em termos de luta contra a corrupção em toda a região. Eu he sido secretário nacional de Justiça em los anos 2011, 2014 em Brasil, oportunidade em la qual nós presidíamos a estratégia nacional de combate à corrupção e lavado de ativos, e desde aí construímos toda uma arquitetura institucional para fortalecer as capacidades do Estado, para ter melhores condições de combater a corrupção, de amplificar articulação entre as distintas entidades e órgãos do Estado responsáveis por promocionar transparência, acesso à informação, medidas de persecução, de investigação. E esse trabalho de articulação e coordenação entre esses distintos órgãos estatais, tanto do Poder Executivo, Legislativo, quanto do Poder Judicial, permitiu que pudéssemos abrir um ciclo de reformas legislativas que foram fundamentais, tanto para a criação de uma inteligência específica para perseguir o dinheiro, com a criação de laboratórios de tecnologia em distintos países, em distintos estados federados do Brasil, dentro da Receita Federal, dentro da Fiscalia, dentro da Polícia Federal, quanto legislações como uma nova lei de crime organizado, uma nova lei sobre delação premiada, uma nova lei sobre responsabilidades administrativas, em termos de improbidade administrativa, de incorporação de todos os princípios e estándares do GAFI, da OCDE, em matéria de lavado de ativos, e foi um trabalho realmente muito impressionante em matéria de reestruturação da capacidade do Estado contra o crime. Teníamos uma situação onde o crime organizado deixava o Estado rehén e agora nós só temos um Estado organizado contra o crime. E efetivamente o que passou foi e para o desabor de muitos daqueles que conceberam esse sistema de combate à corrupção, foi uma instrumentalização dessa estrutura para fins políticos. No caso específico do presidente Lula da Silva, desde o início, os advogados e as pessoas que estavam ao redor das condenas que haviam sido instaladas inicialmente por o juiz Moro, Sérgio Moro, contestavam tecnicamente a fundamentação dessas decisões, a fragilidade probatória dessas decisões,
contestava incluso o próprio princípio inicial da competência do juiz natural, considerando que por as normas do Estado brasileiro não cabia a esse juiz, a esse juzgado especificamente, os temas que poderiam significar as investigações de uma conduta da máxima autoridade do país, o presidente da República, para condená-lo criminalmente. E em seguida também criticavam muito o hecho de que o processo judicial se acelerou de maneira diferenciada em relação ao promedio da tramitação dos demais casos processais dentro do Brasil e casos da mesma natureza, para que se coincidira com o calendário eleitoral e aplicar-se uma lei que também nós lo havíamos criado, que era a lei nós chamamos de ficha limpia, que é uma lei em la qual se uma pessoa tem uma condenação em segunda instância não pode concorrer a cargos públicos. Então, houve uma aceleração do processo para que se houvesse uma decisão dessa natureza e isso eliminou a participação do candidato que estava em primeiro lugar em las encuestas, a suma de la voluntad de votação por las encuestas eleitorais de todos os demais candidatos não alcançavam a intenção de votantes ao redor do candidato Lula, e efetivamente essa decisão resultou em la aplicação desta lei e lo eliminou de participar das eleições, e o perfil político dessa decisão quedou aún mais evidente quando, ato seguinte, o juiz que havia condenado e eliminado da disputa eleitoral o principal candidato em primeiro lugar nas encuestas e, obviamente, beneficiando ao candidato que venceu, atual presidente do país, abandona a carreira de juiz e vai ser seu ministro de Justiça. Essa situação, por toda a credibilidade e a crença de nossa sociedade desde a redemocratização, em la independência do Poder Judicial, em la seriedade do Poder Judicial brasileiro, foi muito difícil ser absorvida, né? Esta crítica foi muito difícil de ser absorvida pela opinião pública, porque, ao final das contas, significava lutar contra toda uma opinião formada e consagrada nos meios, não? De uma pessoa que havia sido corrupta e, por lo tanto, vocês sabem muito bem a comoção que isso genera em toda a sociedade. Não foi o hecho, e mira lo curioso do caso brasileiro, não foi o hecho de que a defesa do ex-presidente Lula, que havia ingressado com um montão de recursos em tribunais superiores para demonstrar toda a fragilidade das condenas, tinha estas ações em tramitação pendente, especialmente na Corte Suprema, e passou algo muito curioso. Um hacker ingressou em los teléfonos móveis de los fiscales e del juiz que atuaram na operação Lava Jato e revelou todas as conversações entre eles durante estes 5 anos de funcionamento da operação. E estas conversações demonstravam claramente uma coordenação entre a fiscalia e o juiz para fins tanto de decisões processais quanto decisões de mérito, não o que, segundo o direito brasileiro, é terminantemente proibido, porque isso afeta o princípio de que o agente acusador não pode ser o mesmo agente juzgador. E aí houve uma coordenação de conteúdo, de posições entre a Fiscalia e o Ministério Público e o juiz, mais allá de outros comentários e mensagens que são um escândalo.
do ponto de vista do funcionamento da imparcialidade do sistema de justiça. Este hecho demonstrou que houve intento persecutório e a Corte Suprema, então, empieza a juzgar os recursos e, efetivamente, identifica que, em primeiro lugar, se havia violado o princípio do juiz natural. O juiz Moro não tinha a competência para haver juzgado todas as decisões e depois analisou questões de mérito em respeito à própria imparcialidade do juiz e, por lo tanto, essas decisões foram anuladas. Pero eu creio particularmente que se não fora essa decisão, esse hecho de que hacker, cidadão comum, que hoje está aí respondendo judicialmente por esta ação e haver ingressado nos teléfonos de autoridades e revelado toda essa arquitetura, essa coordenação para persecução, talvez não hubiera havido uma reversão das decisões da Corte Suprema. É muito difícil dizer, mas isso é muito assustador, ter que depender de uma situação dessa natureza para poder denunciar uso político de direito, não? Para atacar personas e suas reputações. E o segundo caso, isso para mostrar como a gravidade do uso político do direito, da instrumentalização do poder judicial para fins ideológicos e persecutórios. E hablo deste caso especificamente porque é caso que tem repercussão devido a todo o caso de Brecht, em toda a região, etc. E bem, hoje por hoje, todas as 22 ações criminais que se havia aberto em contra o ex-presidente Lula, cada uma ou seus familiares, cada uma de elas hoje estão sendo ativadas ou dando-lhe razão em cada uma de elas e segundo nosso princípio constitucional da inocência, efetivamente o presidente agora pode participar, o ex-presidente agora está participando do processo eleitoral, incluso encontra o juiz, que agora também se apresentou a postular-se como candidato presidencial. O outro caso que queria reflexionar é o caso recente de Nicarágua, em lo qual o regime ha utilizado uma instrumentalização da criação de normas específicas para criminalizar a oposição política e organizações opositoras e críticas ao governo por meio de uma estratégia que foi premeditadamente calculada de aprovar uma série de leis aos fins do ano passado e por meio dessas legislações começaram a acusação contra personagens que eram exatamente as pessoas que se apresentavam publicamente como potenciais candidatos presidenciais. E foi interessante o uso de dois tipos de normas. Primeiro, uma norma que foi criada especificamente para esse objetivo, que foi uma norma chamada na Lei de Agentes Estrangeiros e uma Lei de Cyberdelitos, que buscou desde aí caracterizar a todas as organizações, incluso as partidárias, que eventualmente haviam recebido fundos estrangeiros como inabilitadas para participar das disputas eleitorais. E outra, a curiosidade, não? E não deixa de ser uma grande ironia, que é governo que ha sido historicamente fundado a partir de bases revolucionárias em contra todo o sistema da Guerra Fria e a doutrina da segurança nacional, a ser uso de lei de segurança nacional para enquadrar atores e personagens políticos dentro do país por sedição, terrorismo, outras coisas, e assim abrir cargos e, consequentemente, declarar prisões preventivas em sua contra. É tão evidente o caso do uso do direito do sistema de justiça para promover persecução e eliminar a oposição em Nicarágua que estes casos a Fiscalia só começou a trabalhá-los exatamente em fevereiro e março para que nesse momento se pudesse detener a estas pessoas. Primeiro o governo havia
utilizado esses mesmos dispositivos legais para declarar alguns principais partidos da oposição inaptos a participar do processo eleitoral. E, em seguida, impera uma série de detenções provisórias contra estas pessoas. Incluso hasta hoje estão detenidos. Doctor, le queda un minuto, por favor, para que pueda ir cerrando esta primera intervención y seguramente en la fase de pregunta nos va a poder ampliar su importante posición. Muchas gracias. Entonces, para concluir, se trata, yo creo que ahí se trata de unas formas más actuales de darse un efectivo golpe a la democracia dentro del país y una efectiva persecución a actores políticos que estaban listos a participar del proceso electoral en Nicaragua y que hoy responden, están detenidos por medidas de prisión provisoria y a partir de legislaciones que fueron criadas dirigidamente a impedir su participación en el proceso electoral. Son dos casos, creo que son muy emblemáticos comparativamente a otras, por sus repercusiones, por sus simbologías, por su importancia política en la región, y que envía un mensaje muy fuerte de que nosotros tenemos que seguir trabajando para realmente estabelecer parámetros y estándares de funcionamiento del Poder Judicial en la región, en lo cual la contaminación política del Poder Judicial sea neutralizada y efectivamente se puede depositar confianza en esa institución para tomar decisión. En Brasil ahora, con las decisiones de la Corte Suprema, se empieza a reconstruir la confianza en el sistema de justicia y creo que todavía en Nicaragua ese desafío está lejos de alcanzarse, porque el país está cada vez más cerrado y cada vez más ensimismado. Dejo estos dos casos como casos muy emblemáticos, como alertas, y estoy muy disponible para la discusión con los participantes enseguida. Muchas gracias. Gracias, doctor Paulo. Muy interesante entonces el planteamiento que ya nos realiza el doctor frente a dos casos, Suramérica y Centroamérica, Brasil y Nicaragua, frente a lo que hemos venido hablando o que ya introducía sobre el lawfare o guerra jurídica. En tal sentido, entonces, le daría la palabra a nuestra consejera de Estado, a la doctora que hace parte de la sección segunda de este alto tribunal, doctora Sandra Lisset. Un placer, bienvenido, un honor estar acompañando este panel y bueno, tiene el uso de la palabra para su intervención. Muchas gracias. Gracias. Al doctor Juan Carlos Henao, al procurador delegado doctor Sarmiento. Quisiera dirigirme de manera muy especial a cada uno de ustedes, pero por razones de tiempo no, pero sí muy especialmente a quien nos acompaña aquí, nuestro maravilloso exmagistrado Beltrán Sierra. Saludo a nuestro colega de Brasil. El derecho como guerra. ¿Quién pudiera pensarlo? Cuando un sistema normativo se establece, se llega a ese logro al que después de muchos años se pudo llegar a través de distintas modalidades. Colombia lo consolida a través de su Constitución del 91, el Estado Social de Derecho. Y que hoy ese mismo esquema en muchos países y en el mundo se vea como una herramienta de guerra, un arma para lograr algunos objetivos. Mi intervención aquí recogerá para socializar frente a ustedes documentos que han sido elaborados por docentes, por universidades, por revistas jurídicas, que por razón del tiempo no las mencionaré, y por estudios rigurosos de la Asociación de Abogados Bonaerenses, en especial enfocado a su país. Y desde donde se puede denotar que es un tema del cual no podemos apartarnos, separarnos, hay que abordarlo. No es nuevo,
simplemente no se llamaba como hoy lo denominamos y conocemos recientemente a partir del año 2001 como lawfare. La utilización más aceptada para definir esta figura es conocida como lawfare o guerra jurídica, es el uso malintencionado, con el objetivo de aprovecharse para finalidades que no son las previstas por el propio sistema jurídico y que pueden ser incluso contrarias a las mismas, pervirtiendo instituciones existentes, creando nuevas que puedan entrar en conflicto con los principios generales del sistema. Y se pueden evidenciar 3 formas en su devenir. Dentro de ellos estamos viendo la utilización de la guerra jurídica para influir o sustituir procesos democráticos, así como la judicialización de la política y uno muy grave, sería muy grave, que es ya la politización en lo judicial. Entonces démonos cuenta que el tema es preocupante y hablando de Brasil, el Instituto de Lawfare de San Pablo lo define como el mal uso o uso indebido de la ley para fines políticos y militares. Pero incluso ya se observan experiencias que los tienden a la parte financiera y económica para favorecer intereses empresariales. Vuelvo y afirmo, hablo desde la academia y socializo lo que investigadores han hecho frente a ello. El Instituto de Abogados de Bonaerenses que hace este estudio pone de ejemplo la destitución de Manuel Zelaya en Honduras, la de Fernando Lugo en Paraguay, la de Dilma Rousseff de Brasil, el encarcelamiento del vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, recientemente lo de Ignacio Lula da Silva, y así lo de Cristina Fernández y podríamos llegar a Nicaragua y Venezuela. Entonces, démonos cuenta que lo que desde mi función en el Estado colombiano, que es la justicia, pretenderé defender la tesis de que la justicia debe ser aquel órgano autónomo e independiente. Si hay autonomía e independencia en la justicia, vamos a poder tener una herramienta que limite, por lo menos contrarreste y lo evite. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto, esta guerra jurídica en estos tópicos, pues finalmente la pueden aprovechar a través de la propia justicia, como ha pasado en otros países, ¿no? Mientras se denuncia el actuar de alguien que está de candidato para frenar su aspiración. ¿Y quién lo hace con la utilización de los mecanismos que la ley permite? Pues el que desde su posición de gobernante o desde su posición de interés en ese Estado, ve democráticamente que puede ser afectado el día de mañana en sus aspiraciones políticas. Entonces, el sistema de pesos y contrapesos, y ya me voy a referir a Colombia. ¿Cómo sería ese sistema de pesos y contrapesos? Porque hemos sido afortunados desde el punto de vista de que pues no nos está pasando lo que pasa en los países vecinos de Latinoamérica, pero puede ello ocurrir. Entonces, prevengámonos desde el punto de vista de que al tener Colombia 3 poderes totalmente autónomos e independientes, más los órganos autónomos como Contraloría, Procuraduría y demás, pues la utilización de ellos, si se hace adecuadamente, evitaría esto que se llama la guerra jurídica y que las normas se puedan utilizar de esa manera. Sin embargo, algunas personas estudiosas del tema
ven algún pequeño riesgo en nuestro país en el sistema normativo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, algunas postulaciones, se afirma de parte de ellos, y así lo dicen nuestras normas, parten de o el Ejecutivo o el Legislativo para llegar a la justicia o para llegar a estos órganos autónomos, entes de control, que pueden, si no se trata de una persona íntegra, que acoja la normatividad internacional de defensa de los derechos humanos, del rigor del debido proceso y de una verdadera ética pública, pues puede facilitar una circunstancia de estas. Por eso vemos que el que la justicia en Colombia mantenga su autonomía, mantenga su independencia, como desde la Constitución se consagra, pues es una garantía grande. De lo contrario, habría un riesgo. Segundo, el apoyo que podemos tener también en la convencionalidad. ¿Con qué? Con los organismos internacionales, Corte Interamericana, etcétera, etcétera. Entonces, esta guerra jurídica debe preservarse, debe tratar de evitarse preservándose con la independencia judicial. Desde ese punto de vista, creo que es fundamental, porque ustedes podrán darse cuenta que a través de un ciudadano manejado por esta persona que tenga un interés político de un uso indebido de los procedimientos, pues solicita una pérdida de investidura. Pide una medida cautelar mientras tanto para que suspendan a la persona, o hace que se le suspendan el ejercicio de sus funciones, mientras la persona demanda si se trata de una actuación disciplinaria de carácter administrativo, o mientras la persona interpone un recurso extraordinario de revisión si se trata de una decisión disciplinaria de carácter jurisdiccional, pues se le están de pronto en ese momento limitando sus derechos al ejercicio político de elegir y ser elegido. Con ocasión de la pandemia, en la declaratoria de los estados de excepción, también podía haberse dado esa utilización indebida de las normas para propósitos en todo sentido, de ir en contra de los fines y las garantías que se sigue a través de nuestra Constitución. Y, por ejemplo, yo lo amplío, no solo a la parte política y la guerra, sino a la parte económica para el propio fortalecimiento de su grupo político. ¿Sí? En Colombia tuvimos la experiencia en el Consejo de Estado de recibir más de la Corte Constitucional, casi 130 controles a los decretos legislativos, y en el caso del Consejo de Estado recibimos más de 1.250 actos administrativos. No evidenciamos, afortunadamente, no tuvimos casos que dejaran ver esta posición de utilizar el derecho para ello. Pero vuelvo y repito, hay que contrarrestar estas tres manifestaciones del lawfare. Gracias, señor procurador. Por supuesto, desde un punto de vista académico, pero también pues desde la visión como magistrada y operadora judicial. Bueno, vamos a dar paso entonces a nuestro tercer panelista, también ex magistrado de la Corte Constitucional y ex rector de mi querida Universidad Externado de Colombia, profesor Juan Carlos Henao. Tiene usted el uso de la palabra y lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. La intervención, creo que aterriza mucho el tema, y un saludo a nuestro colega Pablo Abrao de Brasil. ¿Nos está viendo? Sí, aló.
Bien, buena nota, ¿todo bien? Listo. A ver, un poquito, pues me ahorro y me saludo también al doctor Ventral, a mi amigo Felipe. Quiero decir primero, porque estoy acá, porque Baltasar Garzón y Dolores Delgado, que originariamente iban a ser Baltasar el coordinador y moderador, y Dolores, que es actual fiscal general de España, no pudieron venir por problemas de última hora, sí, pero fueron ellos quienes me cursaron la invitación para acompañarlos en este panel. Y me encanta que se haya suplido de una manera bastante conveniente frente a los problemas de agenda que se presentaron. Quiero también agradecer a los organizadores de este congreso. En mi vida académica nunca había visto una locura de congreso como esto. Esto es una locura. Mejor dicho, esto me parece entre relaciones sociales, academia, una cosa bastante curiosa, pero es impresionante. Felicitaciones por organizar algo de esto, no tiene nada que ver, no es fácil hacerlo. Como hay poco tiempo y como ya han dicho mucho de que es el lawfare, que es en el fondo pues querer dañar a alguien, es querer dañar a alguien desprestigiándolo, inventándole cosas, redes sociales, pónganle lo que quieran, pero yo quiero aprovechar entonces para lanzar una hipótesis central que sé que va a ser de pronto un poco polémica y que se compone de varias cosas. Lo primero es que decir que eso no solo es político. Para mí, el lawfare no tiene solamente una destinación política, puede tener destinaciones éticas, literarias, que vamos a ver ahorita en el transcurso de este momento. Entonces, en una primera parte voy a tratar de hacer un poquito de historia sobre lo que es el lawfare o el derecho como instrumento de guerra, para mostrarles lo primero, en esta primera parte, es que esto es más viejo que la panela. O sea, esto no es nuevo, esto no es pues este señor inglés de Kennedy, de Inglaterra, que se inventó, entre otros, en derecho internacional con el concepto, sino que es algo que viene, es íncito al funcionamiento democrático. Miren una primera hipótesis que yo quiero plantear, porque esto empieza, y esto alguna vez lo vi en un concepto que no conocía, que se llama los psicofantes. Psicofantes. Yo me la leí en un libro de responsabilidad sobre defensas de intereses colectivos, leo entre comillas a toda velocidad un tema. En la Atenas democrática no existía ministerio público. Al organizar el tribunal de Elie, Pericles quiso organizar una justicia verdaderamente democrática. De un lado no había jueces profesionales, sino jurado popular. Del otro, todo ciudadano podía iniciar persecuciones contra cualquier persona que consideraba hubiera violado la ley. Desafortunadamente, poco a poco el sistema se corrompió. ¿Y por qué se corrompió? Por los psicofantes. Los psicofantes, estamos hablando del siglo V antes de nuestra era. Los psicofantes dicen que buscaban acusar a los ciudadanos ricos sin que hubieran cometido la más mínima infracción. Los psicofantes lograban condenas incitando y azuzando el resentimiento de los jurados populares. Yo no quiero decir que el resentimiento tenga que formar parte del tema del lawfare, pero esta figura es muy importante porque Plutarco, unos años más tarde, dice una frase que a mí me dejó en la cabeza, y es que dice: pareciera que no solo se requiere un penacho para toda alondra, sino un psicofante para toda democracia. Miren ustedes lo interesante, como quien dice que se requiere para el funcionamiento democrático esa figura del psicofante, que es el que ejercita el lawfare, el que corrompe, el que daña, el que acusa, y uno de los temas conceptuales difíciles de manejar acá es cómo separar eso con calumnia, con injuria, bla, 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 bla. Entonces, otro punto que yo quiero tocar acá es que estos juicios también han sido muy viejos. Estos juicios, miren, Sócrates fue condenado a muerte por la obra de un psicofante, ¿sí? Y Sócrates, cuando fue condenado a muerte, que entre otras se termina envenenando con cicuta, ¿cierto?, delante de su familia, eso era un problema de lawfare. ¿Por qué? Porque lo acusa un enemigo y se acusa de crear divinidades nuevas, de
atacar la religión oficial, y allí también hay una tendencia descalificadora y una perversa de la utilización del derecho, y lo juzga el mismo tribunal que había instaurado en Pericles, y de 501 miembros, 281 lo declaran culpable y lo condenan a muerte. El caso de Jesucristo, no voy a venir aquí, pero el caso de Jesucristo es también un problema de lawfare. ¿Sí? Fue una persona donde hubo una persecución absoluta contra un señor que se creía que era el hijo de Meocho. Acuerden que en Roma eran judíos los que estaban en el poder, y cuando llega eso, ¿qué con Jesucristo? Le dice, hombre, no sea tan igualado. Sí, que usted venir a decir que es el hijo de Dios y que todo el mundo le está creyendo. Y ahí es donde empieza un juicio con 3 audiencias, ¿cierto? Y donde lo terminan condenando a la crucifixión, que entre otras era la pena que se le imponía a la gente pobre. Los ricos no. Oiga, esto está realmente. Sí, ¿qué hacemos? Porque hola. ¿Puedo seguir, jefe? No, pero le pregunto aquí al técnico, listo. Bueno, entonces, Juana de Arco fue otra persona que además aquí viene una idea que se me encanta, porque Juana de Arco defendió a un rey francés de eso, no recuerdo cuál, Charles, no sé qué cosa, y los ingleses la atacaron, la compraron cuando la tenían detenida, ¿cierto? Le hacen un enjuiciamiento porque ella estaba a favor del dominio de un territorio de Francia por los franceses y no por los ingleses. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que todos los jueces son ingleses. Calculen ustedes el debido proceso y la garantía procesal que podía tener esta señora, ¿cierto? Y la acusan de ser incrédula, y ella tan rebelde. Esta señora es una santa, entre otras hoy en día, ¿no? Es una santa. Juana de Arco fue una persona que se vestía de hombre para atacar y para burlarse del jurado inglés que la estaba juzgando. Podría seguir diciendo, mire, Oscar Wilde, ¿sí? Oscar Wilde, por favor, con su obra El retrato de Dorian Gray, fue acusado por toda la moral victoriana de la reina Victoria de Inglaterra. Ahí es donde yo les quiero decir, esto no es solo un tema para mí político. Claro que lo que puede tener más relevancia social es la político, pero tan una Juana de Arco en términos de combatir contra un gobierno extranjero, como un Jesucristo por el hecho de inventarse religiones, pueden caer en este problema. Gustave Flaubert, ¿qué pasa con Gustave Flaubert? El de Madame Bovary, pues que a él lo absuelven, listo, por lo menos me salvó. Pero miren lo que dice hermoso él: mi causa es contra toda la literatura contemporánea. No es mi libro lo que se ataca, sino todos los libros y con ellos el derecho a escribirlos, que podríamos hacer la sinonimia no de libros sino de democracia. Lawfare puede haber a nivel internacional, por ejemplo en el Estado de Israel, que el Estado de Israel siempre acusaba que le hacían lawfare para producirle un aislamiento, y eso es lo que hace el inglés que se me olvida el nombre ahora, que fue el que inició con el concepto de lawfare. Entonces, ¿qué quiero decir con estos ejemplos históricos? El lawfare es indudablemente un uso excesivo del derecho. Sí, un uso, digamos, torticero, podría decir, un uso dañado del derecho, un uso para buscar desacreditar, para buscar cambiar personas que se pueden mostrar peligrosas desde cualquier ámbito, no solamente desde el político, y en eso obviamente hay que combatirlo. Pero volvamos a Plutarco. Toda democracia tiene su psicofante. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo buscar que eso que es propio de la democracia? Porque aquí hay una ponderación de derechos. Está el derecho a la oposición, el derecho a la crítica, ¿cierto? En donde fíjense ustedes que no es gratuito, y lo vemos en Colombia. Cada vez que hay un proceso donde alguien dice, uy, es que esto es una persecución política. Dígame, ¿qué político no ha dicho esa frase?
Esto es una persecución política. Y dígame qué persona que está buscando condenar al político no ha dicho la frase, es que queremos que la justicia prevalezca por encima de todo. O sea, son dos polos que hay que buscar ponderar. ¿Cómo creo yo? ¿Cuánto me queda? 4 minutos. Listo. ¿Cómo creo yo que se pueda ponderar? Y aquí es donde voy a hacer alguna hipótesis un poco provocadora, pero en el buen sentido de la palabra. Yo personalmente creo que, primero, definir el límite donde una actuación judicial es lawfare o no lo es, mejor dicho, es misterio chino. Es una bola de cristal. Porque ustedes cómo van a poder realmente definir con exactitud qué criterios pueden decir. Es que lo de Fajardo es lawfare, es que lo de Uribe es lawfare, es que lo de Petro es lawfare, por ejemplo. Entonces, aquí hay una primera hipótesis que yo quiero lanzar. De lo que se trata es que la interpretación siempre sea a favor de la democracia. Es decir, que por mucho, cuando yo soy político, cuando yo soy persona pública, yo tengo que saber que voy a ser sujeto de crítica y de oposición. Y eso es la democracia. Entonces, a mí también, ¿qué es lo que me preocupa de la hipótesis que estoy planteando? Lo contrario, porque claro, es muy decir, es que Lula le hicieron lawfare. Ok, yo no quiero decir que no, ni sí, y el profesor Abrao sí que lo sabrá porque él es brasilero. Pero lo que quiero decir yo es que también hay un derecho de las personas precisamente a poder decir, yo acuso a esta persona, me la quiero tirar. ¿Por qué me la quiero tirar? Porque es un corrupto, porque es un bandido. ¿Cómo ponderar los dos puntos? Yo no quiero aquí ser fundamentalista, decir, ay, es que el lawfare, eso es el colmo, pobrecitos los que los persiguen con el lawfare. Pues sí, claro que pobrecito, pero es que esa es la regla de juego de la democracia. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, ojo, el lawfare no se acepta, pero toda interpretación del lawfare se debe hacer a favor de la democracia, de la libertad de expresión y de la libertad de información, que son derechos que entran en juego allí. Entonces, otro puntico antes de ir terminando. Claro, ya lo dijeron, lawfare y separación de poderes. Pues es que eso es lo peor. Vean, yo una vez siendo presidente de la Corte Constitucional en un congreso, es que lo invitan a uno, le oí a la presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela decirme, no, presidente, es que la separación de poderes, ¿eso qué es? Aquí estamos todos por la causa de la revolución bolivariana. ¡Wow! O sea, con una persona que diga eso, estando de presidente, mejor dicho, apague y vámonos. Porque ahí sí puede haber todo el lawfare que ustedes quieren, etcétera, etcétera. Quiero aquí, y ustedes algunos entenderán por qué, decir, yo creo que a la justicia transicional en muchas ocasiones le hacen lawfare, ¿sí? Quiero decirlo. Y quiero defender, pero contundentemente, la función que está cumpliendo la JEP. Sí, lastimosamente, el presidente de ella, Eduardo Cifuentes, ayer nos comunicamos, me dijo que había tenido que cancelar a último momento, pero quiero agradecer porque esa acusación permanente de deslegitimar también a un adversario como es la JEP, sí, algunos la califican como adversario, pues es un tema complicado. Entonces, esos linchamientos judiciales, que también podría ser una definición más popular de lo que es el lawfare, merece, y ya con esto termino, varias interpretaciones conclusivas. Una, no toda interpretación errónea se enmarca en el término. Es que lo primero es que cualquier persona puede ser sujeto a una acción judicial y cualquiera lo puede perder, entre otras. Entonces no es un tema de que se tenga que considerar que cualquier interpretación judicial equivocada o no, que el Consejo de Estado declare, más dicho, no cada vez que el Consejo de Estado declare una ilegalidad de un acto administrativo es porque es lawfare. Tiene que ser algo grotesco, tiene que ser algo muy significativo, tiene que ser algo muy probado para que pueda entrar en esta categoría. Se debe privilegiar el principio pro democracia, el principio debe ser la distinción entre daño jurídico y antijurídico. Miren lo curioso,
La familia de Juana de Arco y las brujas de Salem, que es otro caso bien interesante de justicia, fueron después de todo rehabilitadas en términos de procesos judiciales, pero ya estaban muertas, ¿no? Chévere, ¿no? Ya para qué, estaban muertas, pero las rehabilitaron con ceremonias simbólicas. Le estoy hablando de la Edad Media, de ceremonias simbólicas. Y ahorita sí, de verdad, para terminar, simplemente quiero decirles que esa materia también sirve para que cualquier persona de derecha, de izquierda, de centro, trate de aniquilar el rodaje democrático. Y creo que es íncito a cualquier democracia, lo que decía Plutarco, toda democracia tiene su psicofante. Y el problema es cómo hacer para que esos psicofantes existan lo menos posible, pero siempre la víctima va a tener posibilidades de recursos judiciales. Pongo el ejemplo de Petro. Petro volvió a la alcaldía a pesar de que el señor procurador Ordóñez, creo yo, hizo un proceso que entre otras lo anuló fuertemente el Consejo de Estado. Muchas gracias. Gracias. De acciones que en su momento, tal vez sin llamarse lawfare, pues pueden enmarcarse o subsumirse dentro de lo que es esta práctica de guerra jurídica. Vamos entonces a pasar en estos 26 minutos que nos quedan a unas preguntas que se han diseñado para nuestros panelistas, y con la venia de nuestra panelista mujer, nuestra magistrada, quisiera empezar por el último que intervino, por el doctor Henao, para preguntarle un poco, de acuerdo a esta disertación y con tanto ejemplo que nos ha citado, ¿usted cree, doctor Henao, que las garantías que hoy existen en la Constitución, en los tratados internacionales, por supuesto, incorporados al bloque de constitucionalidad, brindan o resultan suficientes para combatir esta práctica de lawfare en Colombia? A mí no resultan suficientes porque nunca podrán ser suficientes. ¿Entienden? Ni en la Constitución del 91, ni en la del 2031, porque nunca pueden ser suficientes, porque esa es una figura íncita a la democracia. Eso es lo que yo quiero defender en esta hipótesis. Y que se dan casos, pues hombre, después, o sea, yo no quiero defender, que quede claro, no es que esté defendiendo el uso abusivo del derecho, no lo estoy defendiendo. Lo que estoy diciendo es que eso forma parte del engranaje democrático, y por formar parte del engranaje democrático, yo sí creo que la Constitución del 91 tiene, miren ustedes lo de Petro, para citar el ejemplo, Petro mete una tutela, la pierde, la tutela llega a plenaria, la pierde, después mete una acción de nulidad de restablecimiento del derecho ante la sección segunda, con el honorabilísimo magistrado, que en paz descanse, Arenas, hombre de una rectitud, de una probidad, de una independencia, y con una autoridad unitaria lo vuelve a poner en la alcaldía de Bogotá. ¿Sí? Entonces, fíjese usted que para mí que ese era un caso de lawfare, el del procurador, que obviamente detestaba a Petro, ¿cierto? Porque estoy hablando del procurador Ordóñez, lo vuelven a poner con los mecanismos que existen. Entonces creo que sí hay mecanismos, pero de fondo no se puede solucionar totalmente el problema. Muchas gracias, profesor Henao. Entonces, pues, doctora, yo quisiera preguntarle, usted habló básicamente de dos cosas: una justicia autónoma e independiente como garantía o para contrarrestar de alguna manera el lawfare. Entonces yo le preguntaría, ¿cómo puede la judicatura blindarse de que no lleguen esas prácticas malintencionadas del lawfare? ¿Cómo puede la judicatura blindarse? ¿Cómo puede combatirla? Por supuesto que es autónoma e independiente, pero los ataques sin duda alguna llegan a través de, como hemos advertido, de los diferentes medios de comunicación. Realmente se llegue a la rama judicial,
por el mérito, es decir, con una verdadera autonomía e independencia y sin esas figuras paternalistas y patriarcales de creer que debemos al que nos da. El que nos da es lo que nosotros pudimos lograr. Lo segundo es que los ciudadanos en especial, las personas que residen en este país, son sometidos y somos sometidos, y los operadores judiciales también, a reformas muy rápidas y constantes. ¿Qué quiere ello decir? No se alcanza a decantar una ley, un procedimiento, un medio de control, cuando ya empiezan los distintos cambios. El Estado también tiene que pensar en sus distintos órganos o funciones legislativas, a evaluar las necesidades de una sociedad, y como bien lo ha dicho el doctor Juan Carlos, la democracia siempre generará situaciones, pero acceder a una justicia eficiente, eficaz y oportuna no se logra cuando hay tanta dificultad en reformas y reformas. ¿Por qué lo digo? Porque de todas maneras somos un control al Estado, y como control la palabra siempre ha sido usada mala. Usted usa un reloj para controlar su tiempo, pero de manera positiva. Nosotros también hacemos un control positivo. ¿Para qué? Para corregir. Y una de las grandes bellezas de nuestro ordenamiento contencioso administrativo, doctor Juan Carlos, que creo que usted defendió mucho eso también, fue el haber creado las medidas positivas, medidas cautelares positivas, porque la suspensión provisional no existió jamás. Si se dio un caso fue uno solo. Entonces démonos cuenta que los procesos sean tan eficientes que un juez pueda pronunciarse cuando hay este tipo de situaciones que afectan los derechos en especial de las personas, pueda darse una medida inmediata, desde el análisis que puede prosperar o puede no prosperar. Entonces yo lo que defiendo aquí es, uno, que no hayan reformas tan inmediatas. Dejen de cantar las cosas a ver si ello es útil o no. Segundo, debe haber una socialización permanente en los miembros de la rama judicial, no importa la condición, grado funcional que tenga, debe haberlo permanentemente. ¿Por qué? Porque debe ir actualizado a los cambios de la propia sociedad, de la economía, de muchas cosas. Aquí les puedo decir algo muy sencillo. Alguna vez tenía que hacer un nombramiento y pregunté, ¿y la disponibilidad presupuestal? ¿Y qué es eso? ¿Y un juez cómo nombra a alguien si no tiene disponibilidad presupuestal? Sí, entonces, somos jueces, tenemos unas normas, aplicamos unos procedimientos, pero los jueces no podemos estar lejanos a lo que pasa continuamente en nuestro Estado. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se desenvuelve? Y me alegra que el doctor Juan Carlos, a quien respeto como autoridad docente, académica, jurídica, judicial además, lo haya dicho. Este lawfare no es solo político, comprende muchas cosas más. Y fíjense que yo les decía que se enfocaba también en la parte económica. Cómo desde el mal uso de las normas yo puedo privilegiar unas posiciones para una utilidad o rentabilidad o una posición dominante de un grupo económico que favorezca de alguna manera unos intereses no lícitos. Eso se puede llegar a dar. ¿Cómo se controla? A través de la justicia o a través de los mecanismos que existen, pero si los jueces no tenemos la infraestructura, la capacidad, la condición necesaria y oportuna para ello, pues no se contrarresta. Es en ese sentido que creo que debemos fortalecer. A usted que nos ha relatado la experiencia de Brasil, de Nicaragua,
¿Cómo podríamos hacer justamente para fortalecer los sistemas jurídicos latinoamericanos y blindarlos de este fenómeno? Bueno, em primeiro lugar, eu creio que é muito importante identificar o fenômeno que estamos aqui discutindo. Fenômeno, e é assim que transformamos a realidade. O lawfare não é uma circunstância comum de perder uma ação judicial. Tampouco estamos falando de corrupção típica dentro do sistema de justiça, em sua cooptação por o setor privado, por o setor financeiro, por as elites econômicas de nossa região. O que estamos falando é da identificação de circunstâncias em las quais o sistema judicial concretamente foi instrumentalizado para uma persecução, ou que o sistema legal foi modificado seletivamente ou circunstancialmente como uma manipulação deste sistema. Então, há que, por decorrência e por consequência, talvez nós aqui surge um tema que seja quais são as condições ou quando efetivamente pode identificar-se uma situação de lawfare. Talvez apenas depois da injustiça, ou porque o próprio sistema de justiça ofereceu dentro de suas regras e suas instituições os caminhos para uma revisão, mas isso nem sempre ocorre a depender da manipulação midiática e da manipulação da opinião pública em relação a isso, ou talvez por uma revisão por decisões de organismos internacionais. E no caso brasileiro, houve as duas coisas, não? Por como já les referi, por uma circunstância da revisão da Corte Suprema, devido a esta visibilidade do hacker, e também no caso internacional, porque o Comitê das Nações Unidas para Direitos Políticos havia declarado que o direito do presidente Lula, em seu momento de participar das eleições, e que não foi observado pela legislação local. E no caso de Nicarágua, uma declaração muito clara do Sistema Regional de Proteção aos Direitos Humanos para dizer que aí há uma hiperconcentração de poder e que essas leis foram criadas dirigidamente a atacar a oposição política. Então, não podemos banalizar o problema que estamos identificando concretamente. Estamos realmente tentando buscar quais são as garantias. E eu creio que para combater este fenômeno, só há uma saída, é mais independência judicial. Pero há que fortalecer os sistemas de controle interno e externo, há que fortalecer os mecanismos de seleção de juízes e fiscais, cada vez mais por mérito, e há que fortalecer os sistemas de garantias individuais, porque é assim que se constrói as democracias em nossa região. Então, para não ocupar muito mais tempo, creio que essas são as mensagens principais que quero deixar a partir da pergunta que me has planteado. Muchas gracias, doctor Paulo, por las reflexiones. Y para finalizar, pues vamos a realizar una última ronda de preguntas en este tema que es muy interesante. Para mí, la verdad, es de alguna manera, a pesar de que ya nos han relatado que viene o es de vieja data, pues es muy novedoso y creo que cae muy bien para un Congreso Mundial de Juristas reflexionar sobre esta práctica que tal vez hoy es de moda. Doctor Henao, ¿cómo hacer bajo la teoría entonces suya del psicofante, que es ese que ejercita el lawfare, que tal vez es necesario en la democracia, cómo hacer tal vez que sea legal, abro comillas, hacer un mini lawfare? ¿Por qué? Porque todas estas prácticas son subterráneas, son debajo de la mesa, valiéndose de artimañas, en muchos casos, valiéndose de estructuras remotas. Exterior. Entonces, ¿cómo, de alguna manera, entendiendo su tesis de que es necesario ese psicofante dentro de una democracia, cómo se me ocurre a mí, cómo hacer que eso de alguna manera sea legal, por decirlo de esa manera? A ver, el hecho de que yo esté defendiendo y
ese mecanismo, ni quiere decir que uno debe tratar de buscar que sea legal. Yo creo que eso no se puede aceptar. O sea, creo que esa práctica abusiva del derecho, indudablemente, como le decía el profesor Paulo ahora, pues hay que primero centrarlo, porque es un tema que yo lo que alcancé a leer para este debate, veo que tiene muchos contornos muy imprecisos todavía como concepto, porque vuelvo a decirle, ¿cómo diferencia usted eso de la calumnia o no? ¿Tiene que ser calumnioso el hecho o no tiene que ser calumnioso? ¿Cuáles son los daños jurídicos o antijurídicos? Entonces, lo que quiero decirles es que creo que falta mucho por elaboración teórica, es un concepto nuevo en efecto, esto no tiene más de, no sé, 20 años como concepto que se está trabajando, hay que esperar que se vaya decantando, pero sí partir de un punto claro. Uno no puede utilizar ni se debe aceptar la utilización del derecho con esos fines. Yo no quiero ponerme aquí de punitivista y de sancionador, pero creo que no hay delitos, por ejemplo, en ese sentido. Cierto que de pronto podría pensarse que el legislador incluya cada vez que se observa que alguien utilizó, porque el problema que yo he visto de este lawfare es que normalmente es a posteriori, que así como en Juana de Arco y aquí como en las Brujas de Sales, es que después les dicen, ay, qué pena, el caso de Lula, él no pudo ser presidente, ¿sí? No pudo ser presidente, entonces, ¿cómo hacer para que lo a posteriori se vuelva a priori? Eso yo creo que es la reflexión que yo más haría. Y yo creo que para eso es simplemente tener mucho más claro el concepto, que traté de dar algunas puntadas, pero sé que son absolutamente insuficientes. Gracias, doctor Henao. Bueno, entonces eso nos invita a todos. Grado, maestría y doctorado, pues seguir analizando estos fenómenos. Magistrada, no la quiero colocar en aprietos, pero quisiera preguntarle, desde su punto de vista, cómo el sistema de pesos y contrapesos que hemos venido analizando en Colombia, ¿cómo cree usted que ese sistema evita la práctica del lawfare? Es un proceso de colaboración y desde la justicia, el sistema de pesos y contrapesos tiene un papel importante porque, como les decía, en la parte de lo contencioso administrativo, que es la que controla la gestión del Estado y las diferentes relaciones de quienes ejercemos función pública. Y en la parte penal, los jueces que tienen que ver con los asuntos delictivos, que es en donde hay unas prácticas en ello también en el mundo para que inhabilitar personas a través de procesos de denuncias penales o disciplinarias, etcétera. Entonces, si no lo hubiera, desde el punto de vista, no existiera esa garantía de pesos y contrapesos, mirada así, pues lógicamente habría un desbordamiento, ¿no? Habría un desbordamiento porque el mandatario o quien pretenda beneficiarse de ese uso mal indebido de las normas, pues estaría libre para ello. Por eso esta organización, esta estructura ha sido adecuada en ese sentido. Lo otro es que existen otros instrumentos éticos importantísimos y no solo los ha apoyado el Banco Mundial, en especial 2017 el Fondo Monetario Internacional, y es una verdadera lucha contra la corrupción que se hace a través de el conocimiento de su actuar, de su gestión, a través de la rendición de cuentas. Nos da jartera, pero tal vez las metodologías que se usan por parte de los poderes o autoridades e incluso de la propia rama judicial en donde estoy, de rendición de cuentas, es como ir a escuchar que alguien dijo, ay, es que son tantos billones, no sé qué, tantos porcentajes. No, la rendición de cuentas es una figura importante porque permite que el ciudadano conozca en el lenguaje sencillo, claro, cómo cumplió los objetivos a los que se comprometió, cómo gasta el recurso
Entonces, si me está mostrando esto y lo avala la Procuraduría, lo avala la Contraloría, lo avalan los entes y lo veo en el ejercicio cotidiano de mi ciudad, la inversión, pues que hubiesen malas prácticas hacia él o que él mismo las formulara. Entonces, démonos cuenta que sí debemos acoger esos planteamientos de políticas en materia de la ética en la gestión a través de la rendición de cuentas. Gracias, magistrada. Bueno, Inés. Bien. Yo quisiera preguntarle finalmente, ¿qué piensa usted si esto va a ser una tendencia? Es decir, en los próximos años, ¿cree usted que no solo en Latinoamérica o en Centroamérica se va a seguir generando este fenómeno o va a crecer y desarrollarse a nivel mundial esta figura? Bueno, de mi observación, incluso en estos últimos 4 años, una agenda transversal en materia de independencia judicial para medir incluso las posibilidades de garantías y protección de los derechos humanos, esta ya es una tendencia. Ya es una tendencia y razón por la cual nosotros incluimos esa agenda como una agenda de abordaje, de tratamiento desde el enfoque de derechos humanos. Porque aquí se tratan de garantías individuales, tratan de garantías democráticas y se trata de la construcción de un efectivo sistema de justicia que puede ser considerado efectivamente imparcial o independiente. Son muchos de los países de la región que todavía el sistema de nombramiento y selección de jueces son politizados también, lo que apenas profundiza el perfil político del sistema de justicia, ¿no? Y los criterios que sean de naturaleza política y las decisiones que deberían ser estrictamente jurídicas, ¿no? Entonces, como ese ejemplo que hemos dado, de que toda vez que un sistema de justicia bloquea la participación de un candidato en elecciones, yo siempre lo veo con profunda desconfianza, ¿no? Hasta porque me parece que aquí el propio principio democrático no está respetado. Pero bien, es una tendencia y creo que la alerta que estamos aquí dejando en ese panel, quiero elogiar, agradecer la inclusión del tema en el encuentro y mis colegas también. Es un ejemplo muy claro de que seguirá siendo un tema muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia. Muchas gracias, doctor Abrao. Bueno, llegamos entonces al final de este importante panel. Yo creo que nos quedan muchas reflexiones y a nosotros, o a la gran mayoría, asumo, profesionales del derecho que hoy están acá, nos queda pues una gran tarea, como lo decía el profesor Henao, de seguir moldeando o seguir conociendo en mayor profundidad esta figura de la guerra jurídica o del lawfare. Creo que es un gran reto. Hemos visto sus características, su comportamiento en la región y también, como lo señalaba el profesor Abrao, cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha estado contribuyendo en sus pronunciamientos a que exista esa independencia judicial y que no sean válidos esos ataques a través de los diferentes medios. Yo creo que esta figura, pues sin duda alguna, del lawfare se presenta como un riesgo para la institucionalidad. Creo que esa puede ser una conclusión, es un riesgo. Que nos acompañaron en la tarde de hoy. Para mí un honor, profesor Juan Carlos, magistrada, estar con ustedes, con el doctor también Abrao, compartir este panel y suplir, como lo indicaban, pues a altísimas autoridades jurídicas como el doctor Baltasar Garzón y la señora fiscal general que no nos pudieron acompañar. Les agradecemos a todos ustedes.